Uno de los signos de la revuelta fue el derecho de vivir en paz de Víctor Jara. La UDI, en un acto extrañísimo, en una jugada muy rara, provocativa pero a la vez torpe, se quiso apropiar del nombre de la canción y la usó en una pequeña pieza audiovisual para la campaña del rechazo en el plebiscito de entrada del 2020. La contradicción más evidente es, obvio, la UDI citando a Víctor Jara. Pero no estriba solo en ello la contradicción, sino también en el uso del concepto vivir. Allí hay una contradicción que quiero exponer. Si intentamos relacionar el concepto vivir con la derecha o los sectores conservadores en general, se nos vendría a la mente de inmediato las campañas antiaborto, las campañas pro vida. Sin embargo, el concepto vida y el concepto vivir guardan una diferencia radical. Víctor Jara cantó el derecho de vivir y no el derecho a la vida. Pero lejos de ser una mera distinción gramatical, uno sustantivo, el otro verbo, desde aquí se pueden caracterizar formas epistémicas, formas de enfrentar, interpretar y entender la realidad diametralmente opuestas. Para las élites y los sectores conservadores, la vida es comprendida como una esencia inmutable. El concepto vida se totaliza y fetichiza en el sustantivo. El quién, el dónde, el cuándo y el cómo de lo vivo poco importa. Esto queda relegado a un segundo y cuando no a un tercer nivel. Podemos decir entonces que los sectores conservadores tienen una concepción de vida ahistórica, aterrenal, amaterial, o sea, idealista. Una concepción abstracta del concepto de vida, eminentemente religiosa, limpiada, salvaguardada e higienizada de la sociedad terrenal del quién, del cómo, del cuándo y del dónde de lo vivo. En la Declaración de Principios del Partido Republicano se puede leer defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en cuanto a la UDI, en su declaración de principios se proclama el reconocimiento de los derechos y libertades individuales, entre ellos el derecho a la vida, y se hace particular mención a la vida del que está por nacer. ¿Por qué? Porque la figura del que está por nacer cumple con las garantías higiénicas propias de esta concepción abstracta de vida. Es una figura religiosa, impoluta, aterrenal, ahistórica. La vida se cierra de forma perfecta como sustantivo en la figura del por nacer. ¿Por qué escandalizarse con el aborto y no con las penas de muerte que Jaime Guzmán justificaba como instrumento de rehabilitación humana? Y sin ir más lejos, ¿por qué escandalizarse con el aborto y no con la treintena de muertes de comunes y corrientes de la revuelta popular de octubre? Porque en esta lógica higiénica no eran blancas palomas. El algo habrán hecho es pecado, suciedad, hedor suficiente para romper la convicción de quienes, uno creería, defienden a rajatabla el derecho a la vida. Pero frente a esta concepción de la vida como sustantivo, asoma el concepto del vivir. Frente al derecho a la vida, el derecho de vivir. El vivir como el verbo. El estar siendo aquí y ahora de lo vivo. La sangre, el nervio, la entraña, el sudor, la tierra, la suciedad y la hediondez de lo vivo. Debajo de un orden idealista o religioso de la vida, como formalidad estanca, se releva la materia de lo vivo. El quién, el cómo, el dónde y el cuándo de lo vivo. Con esta distinción pasamos radicalmente del cielo a la tierra. Si hubiese que buscar la semejanza en las manifestaciones sociales y populares en los últimos 10 años, el vivir podría ser el mínimo común que se desprende de ellas. El vivir podría ser el concepto traductor de las conflictividades sociales de las últimas décadas en Chile. Manifestaciones político-sociales que a lo largo del país se han expresado categóricamente contra la muerte, contra las zonas de sacrificio que matan, contra las sequías y los saqueos que matan, contra las pensiones y sueldos de hambre que matan, contra la violencia sistémica patriarcal, capitalista y colonial que mata. Las políticas del vivir, que han movilizado a millones en Chile, tienen un profundo fundamento ético. Se fundamentan en la dignidad de las condiciones para la reproducción y el sostenimiento del vivir. Porque cada respiro en Puchuncaví mata. Porque las listas de espera matan. Porque las pensiones de las AFP matan. Buen vivir, dicen desde la profundidad de los Andes las primeras naciones. Vivir sabroso, dice Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Si le sumamos a esto la canción de Víctor, el resumen sería algo así como vivir bien, sabroso y en paz. Ahí hay una ética profunda. En la propuesta de nueva constitución es la política desde el vivir la que se releva. Se puede leer que el Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad.
En la propuesta de nueva constitución se reconoce el quién, el cómo, el dónde y el cuándo de lo vivo a través del reconocimiento de las distintas naciones primeras y sus pertenencias culturales, lingüísticas y territoriales, también de las mujeres, de las distintas identidades de género, de las niñeces, las personas con discapacidad, etc. De ahí la diferencia clave entre igualdad formal e igualdad sustantiva, que puede ser analogada y comprendida desde esta diferencia epistémica y categorial que propongo entre vida y vivir. La igualdad formal es a la noción de vida, lo que la igualdad sustantiva es a la noción de vivir. Aparece la naturaleza y el medio ambiente con un capitulado propio como la condición primera del sostenimiento del vivir. También el reconocimiento y profundidad en el tratamiento de los derechos humanos como dignidad del vivir. Yo diría entonces que la nueva constitución no solo reconoce la materia, la sustancia del vivir, sino que se escribe desde el quién, el cómo, el dónde y el cuándo de lo vivo. Se escribe desde la sustancia del vivir. Ahí está su mérito, más allá de cualquier observación técnico-jurídica que uno pudiese tener. La institucionalización de una política del vivir es un avance civilizatorio que no puede ser relativizado por reparos técnicos. Es más, incluso para quienes rechazan, diciéndose tener una ética transformadora, uno esperaría el mínimo gesto de reconocimiento y compromiso con una política desde el vivir. Partir desde allí como piso mínimo. Este es un avance civilizatorio que, independiente del resultado del 4 de septiembre, no puede retroceder. Han sido décadas o siglos de comprensión de la vida desde esa limpidez abstracta, estanca a histórica. Ahora se trata del vivir, de las y los comunes y corrientes, con nuestras hambres, temores, nuestras hediondeces, pero también nuestras sabrosuras, con nuestras felicidades, pero sobre todo con nuestras esperanzas.